En este proceso, serás invitado a dar uno de los pasos de mayor importancia con Dios en el transcurso de su escuela contigo. El paso se refiere a recibir a Jesús de una manera quizá completamente diferente a cómo lo has hecho anteriormente. Lo común es recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero ahora se trata de comprender que Él manifiesta lo que Dios anhela tener contigo. Y esto es comunión absoluta. Vamos a recibir lo que el Espíritu Santo nos ha preparado. Proceso 21. Traído a comunión absoluta. Estoy ahora ante la realidad de mi Padre. El Espíritu Santo me ha traído frente a frente con el ser mismo de Dios a través de Jesús, mi amado y asombroso hermano. He sido confrontado con la historia de Ágape, declarada por Jesús en Lucas 15, sobre los dos tipos de hijos, ambos ignorantes de quién era su padre. Y se me ha hecho la misma invitación que a ellos para entrar al festejo eterno de mi Padre. Y estoy aquí porque he aceptado ser el motivo de su festejo, el objeto de su amor, la razón de sus obras, su tesoro más preciado, la niña de sus ojos y su herencia eterna. ¿Qué hace falta ahora? ¿Es suficiente el que acepte entrar en la fiesta eterna de Ágape? ¿Qué ocurre una vez que me encuentro al otro lado de esta importante decisión? Debo recordar que nada ni nadie se comparan a Dios. Poder iniciar mi conocimiento de Él en su motivo y en su carácter me ha acercado como nunca antes a mi Padre. Este es el deseo más profundo de Jesús. Traerme al Padre a través de ser para mí y cada uno de nosotros camino, verdad y vida. Ahora me corresponde el permitirle a Jesús ser en mi ser a través de su Espíritu, camino vivo, verdad vivificante y vida eterna en mí. Esta maravillosa transformación operada por Dios en mi ser me hace compatible con Él, me trae a semejanza con Dios porque me hace hijo de Dios. En este proceso, el Espíritu Santo me mostrará claramente el único lugar donde mi transformación ocurre, en comunión absoluta con mi Padre. La salvación me trae a comunión absoluta. Jesús me relata que el hijo rebelde ha elegido recibir el abrazo de su padre, aceptando ser salvado al someterse a ser el objeto de las instrucciones que el padre da a sus siervos, de procesar la condición corrupta de su hijo, para transformarle en lo que nunca ha sido, capaz de comunión verdadera con su Padre. Las instrucciones de bañarlo, vestirle, calzarle y dotarle de anillo conllevan cada una el preparar al Hijo para participar con y en Ágape. Instantes atrás, el grado de corrupción en su vida había llegado a su mayor grado. Su razonamiento corrupto le había cegado totalmente de la realidad de su padre. Su hambre le obligó a buscar sobrevivir y produjo esta absurda propuesta: hazme como uno de tus jornaleros. Estaba totalmente ciego a quién es Ágape.
¿Podría en este estado de ser participar con Ágape como semejante a él en su festejo? Absolutamente no. Puedo imaginar al pobre hombre sentado allí en la fiesta, todo harapiento, apestoso, avergonzado, lleno de culpabilidad y atormentado por cada acción de amor de su padre hacia él, puesto que no merece nada de esto. ¿En qué resultaría el festejo si él permanece en su condición corrupta? En un tormento insoportable. Pero es precisamente aquí donde Jesús me muestra lo maravilloso que la salvación por misericordia es. Ágape abraza al hijo corrupto, le besa, le conforta y da inicio al proceso de traerle a su reposo, diciéndole: descansa, mi hijo, déjate ya de argumentos y pesares. Desiste de tus esfuerzos y de tus deseos egoístas. Yo puedo y quiero satisfacer tu ser más abundantemente de lo que puedes imaginar o pedir. Solo permíteme servirte. Déjame darte lo que en mi corazón hay para ti. Ante la aceptación del Hijo, el Padre procede de inmediato con el lavamiento necesario para regenerar a su amado, limpiando no tan solo su exterior, sino yendo a donde está la raíz del problema, para hacerle verdaderamente libre de lo que llevó a este hijo a la desgracia. Solamente cuando esté limpio, podrá el hijo verse en la condición de participar de lleno en el festejo de Ágape. La limpieza lleva a la necesidad del revestir. El vestido comunica el estado de ser, el valor impartido, la aceptación conferida por el Padre a su Hijo. Y dado que ahora todo es por gracia, y ya no se trata de la herencia que en su necedad había reclamado el Hijo tiempo atrás, el Padre se asegura que este vestido sea glorioso, que sea una expresión de la grandeza de su amor, que manifieste el gozo que fluye en su interior por su regreso. Es un vestido majestuoso, lleno de honra y gloria. Sus pies son calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Su vida misma es ahora la evidencia de Ágape, y por lo tanto, sus caminos serán ahora caminos de paz. El toque final es el anillo que es puesto en su mano. Se le concede reinar, se le concede participar con su Padre en sus obras. No será un hijo de segunda clase, no será el resultado de sus rebeliones y transgresiones. No será la evidencia del pecado y de la corrupción. Es hechura de su Padre. Ágape le hace semejante a él porque su anhelo es ser uno con este Hijo resucitado, con este Hijo reencontrado. Solo ahora, aceptado, perdonado, limpiado y revestido, puede este hombre entrar como hijo a la fiesta de su Padre. Está libre de sus derechos y de los engaños que le esclavizaron. Libre del pasado que le avergonzó y destruyó. Libre del temor, del hambre, de la soledad, de todo lo que fue su existencia egoísta y corrupta. Solo ahora, en este estado de gracia, puede realizarse lo que el Padre. El hijo rebelde hizo algo bien. Aceptó la misericordia de su padre. Recibió el amor que el Padre le entregaba, la gracia que le fue dada, y se sometió al proceso de ser rehabilitado, de ser regenerado y de ser revestido para poder entrar al festejo de su Padre.
Y en esto somos idénticos a este joven. Ninguno de nosotros puede entrar de otra manera a la comunión que Dios anhela con nosotros. Y es por esto que hemos visto insistentemente que la salvación tiene 3 procesos. Soy salvo por misericordia, soy salvado por la regeneración que me limpia, que lava de mí la naturaleza humana, y soy salvado por la renovación en el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver en mucho mayor detalle qué representa cada una de estas operaciones y procesos de la salvación. Pero ahora nos corresponde el ubicarnos en el mismo lugar que esta persona, dispuestos a recibir misericordia y a ser sujetos de este proceso por el cual vamos a ser habilitados. ¿Para qué? Para venir a comunión absoluta con Abba. Para que lo que Él anhela contigo, anhela conmigo, pueda cumplirse. Y esto es que Él pueda tener conmigo la misma comunión que puede tener con Jesús. Esto es asombroso. Que Él pueda tener contigo la misma intimidad y comunión que tiene con Jesús. A esto somos llamados. Vamos a entender esto todavía en mayor detalle, pero el paso es tuyo y es mío. Tenemos individualmente que elegir quedarnos afuera o entrar al festejo, no como culpables, sino como receptores de una carísima gracia, una gracia que le costó la vida a Jesús, una gracia por la que Él estuvo dispuesto a entregarse con el fin de que tú y yo podamos disfrutar de lo que ha sido eterno entre Él y su Padre, de comunión, comunión absoluta. ¿Qué es comunión verdadera? En Juan 4, 23 al 24, Jesús declaró: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En la historia de Ágape relatada por Jesús en Lucas 15, los hijos nunca habían experimentado comunión verdadera con su padre. Sus esquemas relacionales estaban totalmente distorsionados, haciendo totalmente imposible el concebir ser uno con su padre. ¿Por qué? Porque ignoraban la verdad, porque se desconocían en la mente y el corazón de su padre, porque nunca habían tenido comunión verdadera con Él. Comunión en el lenguaje divino habla de fusión, de ser uno, lo cual es una realidad exclusivamente divina. Jesús habla de ello en su conversación con la mujer samaritana, otro personaje fracasado en el intento de valer, de amar y ser amada. A ella, Jesús le comunica algo nunca expresado hasta ese día. Le comunica que adoración es comunión. El concepto universal humano de adoración es totalmente opuesto a esta verdad. Adoración a la humana es el rendir culto, pleitesía, veneración, humillarse ante la deidad, postrar el ser ante Dios, etc. Esto es lo que el hombre humano había conocido hasta ese día. Pero Jesús vino a manifestar la verdad sobre el motivo de Dios para con cada uno de nosotros,
Y él hace esta asombrosa declaración: los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En otras palabras, tienen que ser hijos del Padre. Y le adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verdaderos adoradores, entonces, son aquellos que comunan con Dios de espíritu a espíritu, o sea, que en su espíritu son morada de Dios, quien es espíritu, y operan en unísono siendo uno con Él. Los verdaderos adoradores son casa de Dios de manera constante y consciente. Jesús le revela a la mujer samaritana que ha llegado la hora en que la relación que Dios anhela con el hombre sea tan íntima y perfecta que ha de ocurrir en lo más íntimo de cada persona, en su espíritu. Y también le revela que esta relación no es disímil, o sea, que no es la relación del Creador con una de sus criaturas, sino que es la relación de un papá con su hijo. Nadie jamás concibió la posibilidad de tal acercamiento del hombre con Dios. Pero aquí está Jesús declarándolo como un hecho, como un asunto de suma importancia para Dios, y lo establece como una realidad presente. Ahora es, dice Jesús, añadiendo también de dónde se origina esta posibilidad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estoy siendo traído a la revelación del deseo más ferviente del corazón de mi Padre. Comunión conmigo, comunión perfecta, comunión absoluta, comunión permanente, comunión divina. Esta comunión ocurre en lo que Jesús llama adoración. Y yo necesito comprender a qué se refiere, puesto que el contexto humano es completamente ajeno a lo que sus palabras establecen. La única manifestación existente de comunión absoluta es provista en Jesús mismo, lo cual recibiré en el siguiente segmento. Pero ahora he de recibir la verdad de que mi Padre me llama a nada menos que esta comunión. Y mi comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1:3. Qué asombrosa revelación recibimos aquí. Que adoración no tiene nada que ver con todos los ritos y todas las cosas que practica la raza humana con sus dioses. Que Jesús vino a manifestar que Dios ya no quiere lo que Israel hacía en el rito y el culto levítico. Y esto es algo tan comúnmente aceptado el día de hoy como lo que Dios anhela. Pero en la Escritura Dios dice: estoy harto de sus sacrificios, de sus celebraciones, de sus cultos. Y esto puede sonar muy pesado para la mayoría del mundo cristiano. Pero aquí está Jesús. No estamos hablando de una idea de nadie más, sino de las palabras concretas de Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es en un lugar geográfico, ya no es en una forma externa y distante. Ahora se trata de una relación íntima, de lo mismo que el Padre y el Hijo disfrutan, y es de ser uno. Y adorar quiere decir permitirle a Dios vivir en ti, vivir en mí. ¿Cómo adoro?
reconociendo la presencia de Dios en mí, aborreciendo mi capacidad de ser independiente, despojándome de una mentalidad, de un raciocinio en donde yo puedo hacerlo solo, para elegir nunca hacer nada que nazca de mí solo, sino permitirle a Dios, a mi Padre, ser la fuente, el autor y el actor que manifiesta sus obras a través de mí. Esto es la adoración verdadera. ¿Y cuándo elijo hacerlo? Dios va a manifestarse a través de mí, sirviendo a otros, bendiciendo a otros, haciendo sus obras. Pero en el proceso de hacer eso, Él va a estarme dando su vida, satisfaciendo toda mi necesidad y haciendo de mí una fuente de bendición. Esta es la existencia de Jesús. Esto es lo que veo en los evangelios, a este hombre asombroso que ante cualquier situación resulta un bendecidor. Dios quiere hacer eso de mí, de ti, de cada uno de sus hijos. Depende ahora de nuestra elección. Mi elección es aprender a adorar en espíritu y en verdad, y ser traído por esta adoración que el Espíritu Santo me enseña a una comunión absoluta con mi Padre. Jesús, manifestador de comunión absoluta. ¿Cuál es la manifestación pragmática que Jesús me da de la verdad respecto a comunión absoluta? ¿Cómo demostró la adoración verdadera en su propia vida? Lo demostró siendo uno con su Padre. En Juan 10:30 Jesús dice: yo y mi Padre uno somos. El Espíritu Santo me trae ahora a recibir esta misma verdad para mi ser como hijo de Dios. El llamamiento a ser hecho hijo de Dios equivale a nada menos que el ser hecho uno con Dios. Para recibir esta verdad es preciso despojarme de todo concepto humano de familia, de relación y, extrañamente, de adoración. Porque Jesús es la única manifestación absoluta que manifiesta en sí mismo esta verdad. Es en Jesús que puedo comprender la práctica de adoración verdadera. Y Él me lo explica en Juan 14, 9 al 11. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Adoración verdadera ocurre en el Espíritu y en la verdad que Jesús es respecto a quién soy para Dios. Adoración verdadera es el ejercicio de comunión que me hace uno con mi Padre. Y es en estas palabras de Jesús que puedo verle practicando verdadera adoración. Lo hizo guardando siempre el que en su existencia nunca hubiera un solo instante en que fuese él mismo haciendo, actuando o hablando fuera de la comunión en la que le cedía voluntariamente el lugar a su Padre para que el Padre hiciese sus obras en y a través de su Hijo amado.
Es en este ejercicio de adoración donde ocurre la fusión que resulta en uno con Dios. ¿Y qué produce esta fusión? Produce las obras de Dios. Produce la manifestación de Dios a través de su Hijo. Produce la glorificación del Padre y del Hijo. El Padre glorifica al Hijo al manifestar su ser y su hacer de manera exclusiva a través de su Hijo, y el Hijo glorifica al Padre al ser la casa viva en la que el Padre habite y actúa. Regresemos por un momento a la historia de Ágape para comprender la importancia dada a esta verdad en el relato de Jesús. Todo el proceso descrito por el Padre para preparar a su Hijo perseguía un solo objetivo: habilitarle para tener comunión absoluta con Él. ¿Te das cuenta? El pensamiento y corazón del Padre no fue darle a este Hijo una oportunidad más para ver si se componía, si valoraba, si aprendía, etc. No. Nada dependió de la capacidad del Hijo en ser habilitado para disfrutar el festejo de su Padre. Todo operó en la capacidad de su Padre para hacerle capaz de creer, de recibir amor, de ser regenerado por lavamiento y de ser renovado a una nueva existencia en la naturaleza de su Padre. El producto de la hechura de su Padre ahora es comunión con su Hijo, y éste participa al elegir adorar en espíritu y en verdad. Pensemos ahora en la invisibilidad de Dios. ¿Sabes por qué Dios se hace invisible? Para hacerse visible exclusivamente a través de sus hijos. Esto es lo que manifiesta Jesús. Jesús viene, el Verbo se hace carne, habita entre nosotros, ¿y qué pasa? Podemos ver su gloria. La gloria del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la manera en que el Padre es glorificado y la manera en que el Padre glorifica a su Hijo, manifestándose a través de Él. En Jesús vemos la manifestación absoluta de Dios. Pero ahora viene la parte más maravillosa. Que toda esa manifestación que Jesús es de quién Dios es, nos es dada para que recibamos a Jesús y en Jesús recibamos la promesa de ser hechos idénticos a Él. En Jesús puedo ver la comunión absoluta entre Padre e Hijo, el Dios invisible manifestándose a través de su Hijo, el Dios invisible sirviendo a través de su Hijo, sanando, amando, bendiciendo, librando a otros, proveyendo a través de su Hijo, dando vida, perdón, gracia. Jesús no manifiesta todo esto para presumirnos de que Él es el favorito de Dios y para hacernos sentir completamente inadecuados y completamente distantes de Dios. Todo lo contrario. Él dice, yo soy la única manera en que tú puedes venir al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero para eso vino, para dar testimonio de la verdad. ¿Sabes qué es lo más importante de eso? Que ese testimonio de verdad que Jesús es, lo ha dado para hacernos comprender a qué somos llamados tú y yo. Que nuestro verdadero destino es ser idéntico a Él.
y recibir a Jesús así es lo más importante que tú y yo podemos hacer. Soy creado hijo para existir eternamente en comunión absoluta. Ahora me toca a mí verme en esta verdad por el poder que provee el Espíritu Santo. En la siguiente porción de la Escritura, registrada en Efesios 1, 3 al 7, y en realidad en todo el capítulo 1 y 2 de Efesios, me es provista la revelación del deseo del corazón de mi Padre para mí. Y dice: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Qué enorme e inescrutable es la sabiduría de Abba, la claridad con la que el Espíritu Santo me declara la intención y propósito de Dios: hacerme su hijo. Luego en Efesios 2:10 el Espíritu Santo declara que soy hechura de Dios. Pues bien, el proceso de ser hechura suya solo va a darse en la comunión absoluta que opera cuando yo practico la verdadera adoración. ¿Estoy de acuerdo en ser uno con mi Padre y con Jesús mi hermano? ¿Estoy dispuesto a ser traído a comunión absoluta? El Espíritu Santo me muestra el corazón y anhelo de Jesús para que esto suceda, y está registrado en sus palabras declaradas en Juan 17, 20 al 26. Y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. El Espíritu Santo es responsable de traerme a la capacidad divina de comunión absoluta en adoración verdadera con mi Padre. Todo lo que Dios es va a operar en mi ser conforme yo aprenda a adorar en espíritu y en verdad. Y lo hago permitiéndole a mi Padre servirme, darme reposo, recibiendo su misericordia y permitiendo la limpieza regeneradora y la renovación en el Espíritu Santo, para que sin ningún impedimento pueda ser traído a la fusión que es ser uno con Él en Cristo Jesús. El concepto humano de una relación externa, y peor aún, lejana con Dios,
Es un engaño que debe ser erradicado por el Espíritu Santo de mi ser. Mi nuevo nacimiento parte del hecho de ser engendrado por Dios, y esto ha ocurrido ya en Cristo. Soy una nueva creación en Cristo, y por lo tanto soy uno con Cristo, y Él es uno con mi Padre. El proceso de la salvación entonces me hace capaz de participar libre y maravillosamente en comunión absoluta con Abba, con Jesús y con el Espíritu Santo por mi práctica de adoración verdadera, que es ser casa de Dios y permitirle hacer sus obras en mí y a través de mí. Cada columna del carácter de mi Padre habita ya en mi ser por la presencia del Espíritu Santo. Y he sido invitado, al igual que aquel hijo rebelde, a ser preparado para participar en el festejo que expresa el gozo de mi Padre, porque es un festejo eterno. La revelación que el Espíritu Santo me ha dado de cada una de las columnas del carácter de Abba me permite recibirle en cada una de ellas, y al hacerlo, estoy aceptando el ser habilitado para venir a ser uno con mi Padre en su carácter. Y por eso puedo entender que si Dios es amor, que es el festejo eterno de mí, yo participo en el festejo. Dios es gozo, Él es dador de gracia, y yo vengo a ser la evidencia y el conducto de su gracia. Dios es paz, el poder de ser uno, y yo soy traído a comunión absoluta con mi Padre. Dios es paciencia, administrador de ira y perdón, y yo soy perdonado y perdonador. Dios es benigno, Dios es siervo, y yo soy servido por mi Padre, y Él sirve a otros a través de mí. Dios es bondad, Dios es pura y naturalmente bueno, y yo soy hecho bendición. Dios es fiel, su fidelidad es absoluta, y yo vivo en la fe de Jesús, descansando en su fidelidad. Dios es manso, es humilde y todopoderoso. Yo aprendo mansedumbre y a vivir en la humildad divina. Dios es templanza, Él es dueño de sí, y a mí me da dominio propio por el Espíritu Santo. Dios es justo, es juez, administrador de justicia, y yo soy hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios es verdad. Él es el creador y sustentador de la realidad eterna, y yo soy hecho conforme a la imagen perfecta de Jesús. Dios es santo, es fuente de absoluta pureza, y yo soy hecho incorruptible. Jesús declara verdad sobre mi existencia como su hermano al decir en Juan 14, 12 al 14, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidieres en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Comunión absoluta. Este es mi verdadero destino, ser uno con mi Padre eternamente. Ahora vamos a permitirle a Dios establecer en nosotros la visión correcta, no solamente de Él, más importante, la visión de ti mismo.
La visión con la que yo me muevo hacia adelante es la visión que tengo de mí. Ser traído a salvación es permitirle a Dios transformar cómo me veo. Y la única visión que me es provista es Jesús. ¿Y qué veo en Jesús? Veo a Dios. ¿Para qué? Para poder verme realizado en la promesa divina. Por eso hemos pasado por este listado en el que vemos las 12 columnas del carácter de Dios, pero ya no como alguien distante, sino como la promesa que me es hecha de ser traído a comunión con Él en amor, en gozo, en paciencia, en paz, en fe, en cada una de las columnas del carácter de Dios. En 2 de Pedro 1, se me dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por el divino poder. O sea, Dios me lo ha dado en su capacidad. Y estas maravillosas y grandísimas promesas me son dadas para que yo pueda venir a ser participante de la naturaleza divina. Fíjate lo que eso implica. Participar en la naturaleza divina quiere decir tener la capacidad, ser dotado de lo necesario para participar con la esencia de Dios, con Dios como su semejante. Jesús me ha manifestado quién y cómo es Dios. Y también me ha manifestado qué es ser hijo de Dios, cómo es un hijo de Dios. Y la comunión absoluta y admirable, maravillosa que Él y su papá tienen. Ahora yo soy traído a esta misma invitación. Entonces, ¿cómo practico la adoración verdadera para permitir ser traído a comunión absoluta? Lo hago al considerarme el objeto de la creación de Dios, que está operándose en mi ser por el Espíritu Santo para ser traído a la capacidad de participar con Dios en su carácter. O sea, que si Dios es amor, yo venga a ser hecho amor como Él es, y entonces como semejantes podamos convivir en el mismo amor. Si Dios es paz, yo soy traído a esa misma capacidad. Por eso Jesús es el príncipe de paz. Dios es el rey de paz, Padre, Hijo, ambos iguales, y porque son idénticos pueden tener comunión absoluta. Y yo estoy siendo traído a eso mismo. Adorar es verme en esa realidad divina, ya no aceptar ser diferente, sino recibir ser transformado y hecho idéntico a Jesús. Conforme tú y yo aprendemos a practicar esta adoración verdadera en espíritu. ¿Qué quiere decir en espíritu? Que en lo más profundo de mi ser así pienso de mí. Que lo que nace de mí ya no voy a permitir que sea algo conectado al contexto de la naturaleza humana, sino voy a considerarme, a reconocerme como una persona cuyo origen es Dios. He nacido de Dios y estoy siendo hecho semejante a Él por el Espíritu Santo. Es maravilloso el destino que se me ha concedido, que se te ha concedido, y podemos disfrutarlo de aquí en adelante, porque todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que amamos a Dios. Vamos a gozarnos en lo que ya nos ha sido dado y recibir a Jesús como la manifestación y la promesa de la verdad que Dios nos ha dado.